Bueno, está ya en Oslo María Corina Machado, se logró reunir con sus familiares, salió al balcón del Gran Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega, desde donde saludó visiblemente cansada, pero muy sonriente a sus seguidores, cantó el himno de Venezuela con la mano en el pecho, se reunió con sus familiares, que recordemos además viven en el exilio hace ya un tiempo, en un episodio que fue bien emotivo. Dio una conferencia junto a el presidente del comité del Nobel hace muy poquitito rato, que terminó recién, y donde entre otras cosas dijo que Venezuela está invadida por agentes rusos, por el Hezbollah, por bandas criminales, y habló de varias cosas, por cierto, pero destacó lo que significa, por supuesto, recibir este premio. Un día después de lo que originalmente estaba proyectado, ayer lo recibió su hija en una también muy emotiva ceremonia y en un episodio además que es bien inusual porque el presidente del Comité del Nobel, en un hecho muy político que nunca habíamos visto en toda la historia, incluso cuando estamos hablando de premios Nobel que se entregaron para quienes defendieron la paz en medio de la guerra mundial, habíamos visto un discurso tan encendido como el de ayer, en el que derechamente no solo se llama dictador a Nicolás Maduro, sino que se le exige que renuncie y que devuelva la democracia en Venezuela. Y la hija de María Corina Machado, además recordando, entre otros, a los exiliados chilenos que partieron a Venezuela y que fueron recibidos en ese momento por ese país, y cómo Chile ahora ha devuelto la mano a muchos venezolanos que se encuentran presentes en Chile, las millones de familias que en estos momentos están fuera del país. Fue una odisea brutal para María Corina Machado poder salir de Venezuela por mar y aire para poder llegar finalmente hasta donde se encuentra ahora, en Oslo. Tuvo que llegar hasta Curazao para luego partir rumbo a Estados Unidos y finalmente llegar a Noruega. O sea, esto es básicamente la hipótesis de los analistas, no es que tengamos el trayecto ni el itinerario, pero es más o menos lo que se presume. Y ahora viene el otro gran tema, ¿no? Si va a volver a Venezuela. Aquí hay toda una teoría también de los analistas, que probablemente María Corina Machado no vuelva a la espera de que Nicolás Maduro deje el poder, una cuestión que a esta altura se hace muy difícil pensar que no va a ocurrir en el corto plazo. Es muy probable que eso vaya a suceder muy seguramente la siguiente semana y que por lo tanto ella aguarde desde el exilio para volver a una Venezuela libre. La otra teoría es que intente regresar con todo el riesgo que eso representa de que en cualquier punto de la frontera terrestre o marítima los venezolanos a cargo de la custodia dirigidos por Maduro estén esperándola para detenerla, lo que por supuesto se convertiría en una situación que solo agravaría una crisis que de verdad ha sido demasiado agónica. Pero como si no tuviésemos nosotros suficiente en torno a la situación que representa para Chile la crisis venezolana, no solamente estoy hablando de la gran cantidad de venezolanos, un porcentaje muy relevante de los venezolanos que se encuentran en Chile, estamos hablando de cerca del 40% de los venezolanos que hoy día están, perdón, de los migrantes que están en Chile son venezolanos, y un porcentaje muy relevante de los migrantes indocumentados o irregulares, 75% de todos los irregulares en Chile son venezolanos. Eso en sí mismo lo convierte en una crisis, ya lo hemos visto, es parte del debate. Y además, agravado por el hecho de que la dictadura de Nicolás Maduro, no hay mucho espacio a la especulación en este sentido, incluso mandó a matar a un desertor militar venezolano, como ocurrió en el verano del año pasado, generando una crisis de proporciones que derivó en que no tengamos relaciones diplomáticas en estos momentos con Venezuela y por lo tanto la imposibilidad de poder devolver a venezolanos a su país. Como si no fuese lo suficientemente delicada la situación con Venezuela, se agravó después del debate de Anatel con una frase de la candidata Janet Jara que pasó medio desapercibida, pero que ayer, sin embargo, se reinstaló y que generó bastante controversia. Esto a partir de una declaración frente a una pregunta que le hizo nuestra compañera Connie Santamaría sobre Venezuela. A ella le había tocado a Connie el tema internacional y comentó que la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo Janet Jara, ha tenido ciertos intentones golpistas en Venezuela. Esa fue su frase. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Fue lo que dijo en el debate Anatel, su declaración que generó mucha polémica, que surgió pese a los distintos esfuerzos de Janet Jara por recalcar su postura crítica respecto del régimen de Nicolás Maduro, porque ella planteó que Nicolás Maduro se tiene que ir del poder y que no tiene que recibir amnistía. La única coincidencia en todo el debate con José Antonio Kast fue respecto a este tema. Pero a renglón seguido se despachó esa frase sobre María Corina Machado, o sea, básicamente la acusó de golpista por tratar de sacar a Maduro del poder. Ayer,
en una actividad en Peumo, la candidata, cuando le preguntaron sobre este tema, dijo: no conozco a la señora a la señora Machado. He escuchado por televisión que algunos criticaron su Nobel porque habría intentado promovido un golpe o promovido elecciones. Yo quiero gobernar Chile, fue lo que dijo. No hay nada peor que un presidente cuando digamos, patea la pelota para el córner. Janet Jara, que es buena para acusar a José Antonio Kast. Ya vamos a hablar de la fake news de Jara, porque nadie habla de la fake news de Jara, pero aquí las vamos a recordar también. Es buena para criticar a Kast diciendo que patea la pelota para el córner, que es indefinido, que no fija una posición. No, yo quiero gobernar Chile. Si le están preguntando por Venezuela, y tiene que ver con lo que pasa en Chile. Si gobernar Chile implica también gobernar para los venezolanos que están en nuestro país. Pero bueno, la cosa es que su declaración quedó instalada, y como dice el famoso refrán, que es tan bueno, porque los refranes, pucha, que definen bien, en realidad, el funcionamiento de una sociedad. No hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, dijo golpista, ya no hay cómo desdecirse de esa declaración. Y esto provocó una hecatombe en el comando a 4 días de la segunda vuelta. El primero en desmarcarse, el vocero Francisco Vidal, que dijo que yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso. Es una legítima opositora de Maduro, bien ganado el Nobel de la Paz, pero de repente ha oscilado. Hubo un intento de golpe, pero no sé si ella participó. Fue lo que dijo en la misma línea el vocero de gobierno. Otro gran refrán: no aclares que oscurece. Y aquí efectivamente terminó por abonar con más benzina a un fuego que ya estaba prendido y que difícilmente se apaga. Sí, probablemente de aquí al domingo, digamos, no va a pasar mucho más, y tampoco que vaya a redefinir el escenario electoral, que pareciera estar bastante jugado. Pero sin duda generó bastante ruido. La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, dijo que si bien comparto que ella deje absolutamente claro que Maduro es un dictador, sobre la declaración de Machado dijo: yo obviamente tengo una visión distinta respecto de la actuación política y de la lucha permanente que María Corina Machado ha tenido en Venezuela. En la DC nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo. En consecuencia, merece todo el respeto de la DC chilena y reconocemos la entrega del Nobel de la Paz. Y así podría seguir. En el comando empezaron como a desmarcarse, y a Janet Jara no le quedó otra que decir: no, yo quiero gobernar para los chilenos. Instalada una polémica que no era necesaria. ¿Qué es lo que quiso decir la candidata? ¿Cuál es la verdadera posición de Janet Jara respecto de lo que pasa en Venezuela? Porque hasta hace muy poquitas semanas, no voy a decir meses, ni espere años, no, hace pocas semanas, le preguntaban por Venezuela y trataba también de patear la pelota fuera de la cancha. Y hablaba de una democracia distinta y de situaciones que evidentemente podrían constituir regímenes más bien autoritarios. Le costaba decir lo que todo el mundo hasta ahora, a estas alturas, tiene bastante claro: que Nicolás Maduro es un dictador que se robó una elección y que ha sometido a su población a un sufrimiento intolerable. Más allá, por supuesto, de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos, que por supuesto abonan también a una situación más compleja, la responsabilidad la tiene el chavismo y el madurismo. Y sin embargo, Janet Jara, hasta hace muy pocas semanas, era reticente por la postura de su partido, que sabemos le rinde culto a Daniel Maduro, a Nicolás Maduro. No estoy exagerando cuando digo rinde culto, es que no olvidemos que Daniel Jadue iba a Venezuela a rendirle culto a Nicolás Maduro y se reunía con él y elogiaba lo que a él le parecía era una estupenda democracia. Carmen Hertz diciendo que los medios de comunicación en Venezuela tenían mucho más libertad que en Chile. Entonces uno se pregunta de cuál están fumando, porque en serio que cuesta un poco entender eso. Pero en fin, y de repente nos encontramos con que ahora lo califica de dictador. Y a renglón seguido, sin embargo, se le arranca en que considera que María Corina Machado es golpista. Quiero recordar que María Corina Machado ganó una primaria electoral de la oposición, y que una vez que la ganó, de una manera abrumadora, Nicolás Maduro por secretaría la inhabilitó para poder continuar como candidata presidencial. Le inventaron una cantidad de cargos para incapacitarla para ocupar cargos públicos. Y a partir de ahí, ella lideró una oposición, bueno, ya la venía liderando, ¿no?, para levantar un siguiente candidato, Edmundo González, a quien le robaron la elección presidencial, como todos ya sabemos, de una manera particularmente burda, como no lo habíamos visto nunca en Latinoamérica, al menos en este siglo. Y sin embargo, ella la calificó de golpista. ¿Qué es lo que quiso decir? Es que yo he visto por televisión, la culpa es de la tele. Ahí está. Mientras tanto, ayer Janet Jara, que ha sido buena para acusar a José Antonio Kast de publicar fake news, ayer hizo uno de sus actos de cierre de campaña en la comuna de Puente Alto y acusó a José Antonio Kast de, voy a citar textual, tener propuestas clandestinas que hacen peligrar una serie de medidas,
como el aumento de las pensiones, la ley de las 40 horas y abrir la puerta al indulto. Lo que dijo la candidata en el día de ayer, cuando se planteó respecto a este tema, dice que José Antonio Kast se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos. Las 40 horas, la PGU y impunidad para pedófilos. José Antonio Kast dijo en el debate, de manera muy nítida, que no se va a retroceder en derechos adquiridos, que no va a modificar la ley de las 40 horas, va a buscar cómo hacerla más llevadera para las pymes, que no va a intervenir la PGU y que solo va a buscar una forma alternativa de financiamiento para evitar el autopréstamo y que es contrario a los indultos. Fue categórico en decirlo. Pero ella ahora dice que tiene propuestas clandestinas, basadas en nada. Cuando Janet Jara y otros, por supuesto, políticos acusan de publicación de fake news, es tan contradictorio, cuesta tanto entender, ¿no?, que nos encontremos al mismo tiempo con una candidata que lo que básicamente está haciendo es eso, instalar la idea, porque lo ha dicho sistemáticamente, que José Antonio Kast quiere eliminar la PGU, que quiere eliminar la ley de las 40 horas, que quiere indultar a pedófilos. Es bien increíble que la candidata insista en cuestiones que han sido categóricamente desmentidas por el candidato. Entonces, cuando estamos hablando de difundir fake news, a ella, que además acusó de publicación de fake news, cuando se le preguntó sobre cuándo había pagado la multa del TAG, ya vamos a hablar de ese tema en un momento más, de que esto era una fake news, cuando en estricto rigor no era una fake news. Es bien increíble que una candidata suelta de cuerpo sea capaz de apuntar al candidato al frente y sin embargo desparrame noticias que son falsas. ¿Dónde están los antecedentes según los cuales José Antonio Kast va a indultar pedófilos? ¿Dónde están esos antecedentes? Esta es una discusión que está teniendo lugar en el Congreso. Fue la propuesta de un parlamentario republicano y José Antonio Kast fue categórico en el debate en decir que él no está de acuerdo con un indulto que afecte a abusadores de menores y que él no va a indultar a nadie. Lo dijo en el debate. Yo no sé qué estaba escuchando Janet Jara. Fue categórico respecto a la ley de las 40 horas y de la PGU. Pero bueno, ahí queda instalado. Creo que es bueno remarcar, porque así como en su momento, aquí en estos mismos micrófonos cuestionamos también la incapacidad de José Antonio Kast de salir a desmentir si efectivamente gente de su comando estaba detrás de la fake news que afectó a Evelyn Matei cuando decían que tenía Alzheimer, y le exigíamos al candidato que saliera a explicarlo. Y se lo preguntamos sentado también aquí en este mismo estudio. Lo que corresponde también es que en estos mismos micrófonos digamos cuando una candidata o cuando un político está divulgando una información imprecisa o derechamente falsa, como lo hizo ayer la candidata en el cierre de campaña. A propósito del famoso TAG y las multas que quedó debiendo la candidata, la controversia que se generó por una deuda que mantenía por circular sin el dispositivo por las autopistas en 2019, se produjo todo un problema. Quiero recordar que esto partió en el debate de Archie, el miércoles de la semana pasada, cuando la periodista Octavia Rivas, de la Radio Universo, pregunta a propósito de una propuesta de Jaime Mulet de eliminar las multas del TAG a ambos candidatos, y la propia candidata Janet Jara cuenta su experiencia de que ella circuló sin TAG, que se había comprado un auto y que terminó pagando una multa de 600.000 y otra de cerca de 900.000 pesos, dijo. Y cuando se le preguntó el día martes en el debate de Anatel, y lo hizo la periodista Connie Santamaría respecto a este tema, es porque en el equipo de Mega Investiga obtuvimos el documento de cuándo se había pagado la multa. Janet Jara dijo que la había pagado en ese momento, 2019. Pero sin embargo el documento emitido por Autopase, que es la firma encargada de los pagos por transitar por las autopistas, el documento mostraba que había sido pagado hace muy poquitos días. Y por lo tanto era pertinente preguntar cuándo realmente había pagado la multa. Y déjeme hacer aquí un pequeño paréntesis, porque hemos visto incluso, digamos, ciertos personajes o personajillos saliendo a desacreditar el sentido de la pregunta. Cuando se está postulando a la presidencia del país, cuando se pretende regir los destinos de Chile, lo que no puede pretender un candidato, ni sus simpatizantes o adoradores, digo esto a propósito de las declaraciones del actor Alfredo Castro, que salió de una manera muy poco elegante y muy poco digamos, decente a cuestionar a la periodista Connie Santamaría. Por más que le incomode a los seguidores de un candidato o de un político, lo que le corresponde a un periodista es auscultar completamente la historia de un candidato, saber si entre lo que dice y lo que hace hay coherencia y si efectivamente, al menos en cuestiones tan esenciales como cumplir la ley, están al debe o se encuentran al día.
si efectivamente un candidato cumple la ley, si tiene multas impagas, deudas pendientes que no ha cancelado con la justicia o con empresas, si efectivamente el candidato es un candidato que ha mantenido un cierto orden en su historial, como por lo demás uno podría hacérselo exigible, o por lo menos saber si efectivamente ha cometido errores o tiene esa falta, al menos poder reflejarlas, porque lo que corresponde es saber si la primera autoridad del país efectivamente está al debe o está al día. Y eso es lo que se buscaba, sobre todo en un tema que no instalaron los periodistas. Fue la propia candidata, sin que nadie le preguntara si tenía deudas del TAC, que decidió contarlo hace una semana. Pues bien, se emitió ese documento de Autopase, la empresa encargada de los pagos para transitar o por transitar por la autopista, y decía que había pagado hace pocos días. Resulta que ahora la misma empresa tuvo que salir a respaldar la versión que entregó la exministra del Trabajo, que dijo que efectivamente el pago lo hizo en el año 2020 y no este año. Lo que aclaró Autopase a través de un comunicado es que ellos tuvieron que asumir la responsabilidad en la confusión de las fechas. Dijo que luego de revisar los antecedentes detectaron que había una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el documento emitido por la misma empresa y la fecha de pago efectiva, porque uno sacaba el certificado y aparecía fecha de pago a comienzo de noviembre de este año, y después alguien sacaba de nuevo el certificado y aparecía otra fecha, pero también de este año, pero el certificado original que mostró Janet Jara mostraba que la fecha de pago en realidad había sido efectivamente el 2020. La candidata salió a acusar que aquí había una fake news. Se le intentó, por supuesto, reflejar a la candidata que en estricto rigor el problema era de la empresa y no del periodista, ni mucho menos que alguien había tratado de adulterar un certificado. Digo esto porque se instala también una controversia que pareciera ser poco relevante, pero que lo es, porque lo que los políticos deben entender siempre es que van a quedar confrontados con su propia realidad, porque dictar cátedra parándose sobre un púlpito para decirle a la ciudadanía cómo deben comportarse o qué cosas deberían o no deberían hacer, y no hacer lo mismo en su vida particular o privada, por supuesto que siempre conlleva un riesgo.